Bienvenidas y bienvenidos a este magno evento que hoy nos cita a todas y a todos a estar acá. Y bien, sin más preámbulos y ante este evento tan especial, damos la cordial bienvenida a la licenciada Lurbin Ávila. Muy buenos días, estimadas y estimados. Es un grato placer estar aquí el día de hoy en esta presentación de resultados de 3 décadas de la red COIPRODEN. Es importante recordar que en la doctrina pasada se hablaba de la situación irregular de la niñez, misma que no se fundamentaba en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino en su situación. Por tanto, la igualdad jurídica de los niños, niñas, adolescentes no existía. En ese sentido, desde una perspectiva adultocentrista y una visión colindante con la filantropía y la compasión, se les brindaba a cada persona menor de edad, cual según su realidad y su situación, lo que se consideraba era mejor. Más tarde surge el concepto hacia una protección integral, en la que se exige que los niños, niñas y adolescentes, al igual que los demás seres humanos, gocen plenamente de todos sus derechos y no solo de una parte de ellos. Además, como seres en desarrollo, con derechos especiales, deben recibir del Estado, de la comunidad y de la familia la garantía plena de una formación cimentada en valores éticos y ciudadanos, y en el respeto de los derechos de los demás seres humanos. En este sentido, todos los sectores sociales son responsables y todos los derechos son protegidos. La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, nace junto con la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1989, como una instancia de la sociedad civil para dar seguimiento a los establecidos en dicha convención. A lo largo de 33 años, COIPRODEN se convierte en un actor clave en la construcción y defensa de un marco de derechos de la niñez y juventud del país, que le permite posicionarse como un espacio que desde la sociedad civil brinda observancia, análisis, denuncia y propuestas sobre las políticas públicas de este sector tan importante para la sociedad hondureña. COIPRODEN es un espacio representado por una red de 26 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, con un enfoque de coordinación y fortalecimiento de acciones en la promoción y defensa del interés superior de la infancia, adolescencia y juventud hondureña. En el marco de los 33 años de ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la famosa CDN, por el Estado de Honduras, consideramos importante dar a conocer los principales logros de la red COIPRODEN, que ha alcanzado en más de estas 3 décadas de existencia, y enmarcarnos en nuestra misión institucional de coordinación y fortalecimiento de acciones en la promoción y defensa del interés superior del niño, de la adolescencia y juventud hondureña, a fin de alcanzar su desarrollo integral. Sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de resultados, haciendo énfasis en este año 2022, pero que COIPRODEN viene trabajando desde hace 33 años. Es un grato placer tenerlos aquí y contar con su presencia. Éxitos y bendiciones. Muchísimas gracias, licenciada Lurbin Ávila. Posicionando
a la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN. Recordemos que nace junto a la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1989, como ya bien lo acotó la licenciada Ávila, como una instancia de la sociedad civil para dar seguimiento a lo establecido en dicha convención. A lo largo de estos 33 años, COIPRODEN se convierte en un actor clave en la construcción y defensa de un marco de derechos de la niñez y juventud de este territorio nacional, nuestra amada Honduras, que le permite posicionarse como un espacio que desde la sociedad civil brinda observancia, análisis, denuncia y propuestas sobre políticas públicas de este sector tan importante para la sociedad hondureña. Sin embargo, como toda organización, también la red COIPRODEN cuenta con una estructura operativa, la que es dirigida, como ya bien conocemos, por el licenciado Wilmer Vázquez y todo su equipo, todo su staff. Sin embargo, nos trae también a la memoria que la red COIPRODEN ha formado, ha orientado a mucho de su personal que hoy no se encuentra y que está en mejores posicionamientos y adquieren un sabor y amor propio a esta organización. Es así que también nosotras le hemos conocido y hemos entablado nuevas alianzas, estrategias con un sinnúmero de organizaciones, quienes conforman la junta directiva de la red COIPRODEN. Su presidenta, que hoy no nos acompaña, de Save the Children Honduras, la señora licenciada Ligia Mencía. La vicepresidenta, quien hace el honor de acompañarnos esta mañana, es la licenciada Lurvin Ávila, de Alternativas y Oportunidades. Ostenta el cargo en la secretaría la licenciada Edna Lagos Rivera, de Fundación Deval. Es el tesorero Aníbal Almendares, de la asociación Compartir. El fiscal es el señor licenciado Danilo Mejía, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ. El vocal primero está bajo el cargo del licenciado abogado Mauricio Valladares, de Visión Mundial. El vocal segundo bajo el cargo de Norma Zavala, de la Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración Delimitado Juril. Con esto, más otras acciones que veremos a lo largo de esta mañana, damos paso a la introducción de la ratificación del Convenio de los Derechos del Niño y compromiso del Estado para su cumplimiento e introducción de COIPRODEN como instancia de la sociedad civil que informa al Comité de los Derechos de la Niñez. Con nosotros, la doctora Lisette Coelho. Gracias, Elena. Buen día. Buen día a todas y todos. Es un gusto. Es un gusto con sabor a miel y un sabor un poquito a hiel, dado las condiciones actuales en que está nuestra niñez, ¿cierto? No es fácil para nosotras y mucho menos para los niños y las niñas hoy día. Entonces, tiene relevancia esta reunión puntual para conmemorar el compromiso del Estado en materia de niñez y juventud. Es propicia, decía, la oportunidad para algunos conocer, para otros recordar de los que estamos aquí y para otros afirmar que el Estado de Honduras ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y se ha comprometido a cumplirla. El contexto por el que estamos aquí es precisamente, ya son 33 años de que las naciones del mundo acordaron una serie de derechos para cumplir en todo el mundo. La Asamblea de las Naciones Unidas crea este documento que lo conocemos como Convención Internacional de Derechos del Niño, lo presenta a toda su asamblea y se aprueba. Esta aprobación de la convención
implica que cada país lo lleva a su territorio, lo analiza y decide si forma parte de su legislación. En ese marco estamos ahora conmemorando y además diciéndonos y diciéndole a la sociedad en general, como sociedad civil, cuál ha sido y cuál será la contribución que hacemos. En ese marco, y no vamos a, sí es importante de manera muy general recordar, pero bueno, ¿y qué es eso de la convención? Como ya he dicho, no pasa ahí, ¿por qué? Como ya he dicho, es un documento de normativas, o sea, reglas, más que reglas, perdón, leyes. Leyes sobre los derechos de los niños y las niñas. No pasa ahí, ¿verdad? Déjenme un segundito, para que ustedes puedan seguir mi discurso con la puntuación que hemos hecho ahí, facilita un poco, ¿verdad? Pero si no, le damos. Aquí está, perfecto. Entonces, pero la anterior. Eso, decía. ¿La anterior? ¿De repente? No, sí, exactamente, la siguiente. En definitiva, ¿qué es la convención en sí? Ya les dije, 54, 56 artículos que definen cuáles son los derechos, pero lo importante que queremos acotar ahora mismo es que este instrumento comienza con definir quién es un niño, porque es un instrumento para el mundo, para todas las naciones del mundo, ¿cierto? Entonces empieza con definir ¿y quién es niño? ¿A quién se refiere? ¿A qué población se dirige esta normativa? Recordar que Honduras, al ratificar esta convención, dice, acepta y defenderá que niño en Honduras, niño o niña, niño y niña, es toda persona menor de 18 años. Entonces, en el mundo entero, independientemente de las características físicas o biológicas, se considera niño a toda persona menor de 18 años. También la convención tiene una implicación fundamental, que todos los niños y las niñas de ninguna manera pueden sufrir ningún tipo de discriminación. Estoy señalando estos puntos porque aplican al contexto que actualmente estamos y que estoy segura lo vamos a abordar en el siguiente punto. Además, manda la convención que los estados deben tomar todas las medidas y de todo tipo necesarias para proteger y cuidar a los niños y a las niñas. La convención dice, el Estado debe tomar todas las medidas para proteger a los niños y a las niñas. Y hay algo también relevante en la convención, y como lo mencionaba Lurvin, el enfoque de la convención. Antes de la convención, los países del mundo visibilizaban a los niños y los trataban, ¿verdad?, conforme a su bien pensar. Algunas naciones consideraban a los niños como cero, o sea, no, ¿verdad? Ni siquiera como seres humanos. Otras consideran a los niños o consideraban a los niños solamente hasta los 5 años de edad, por ejemplo. Entonces, la convención es importante porque trasciende esos aspectos, digamos, culturales, tradicionales, en el mundo de ver a los niños y releva un enfoque de derechos. Es decir, además de reconocer al niño como tal, como ser humano, sujeto de derechos, se señala de manera enfática que los niños, como seres humanos, tienen que ser vistos en la satisfacción, en la protección y en el cuidado que se les brinde como sujetos de derecho. El enfoque cambia. De un enfoque de beneficencia, por ejemplo, que pudiera alguien decir, ay, sí, a mí los niños, pobrecitos, hay que ayudarles. Trascender de eso a un enfoque de derechos. No se
Se trata, mejor dicho, de que el Estado como garante tiene la responsabilidad de cumplir el derecho de los niños y las niñas. Entonces, eso es un énfasis o un elemento de la Convención importante al conmemorarla. Trascender de un enfoque de asistencialismo a derecho. Además, y todo esto de contenido que me quedé corta, porque nos podríamos llevar, y no es hoy la jornada de aprender más sobre la Convención, trascendemos o me salto a las implicaciones que tiene, que las podemos deducir fácilmente con los 4 elementos que he mencionado. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado? Pero quiero resaltar, o queremos resaltar algo muy importante, y que se nos debe grabar a nosotras y nosotros como ciudadanos, pero en general a las autoridades, a los que toman decisiones. Siempre preguntarnos, ¿esto que hago, esto que estoy dictaminando, cómo afecta a los niños y a las niñas? Ese es uno de los principios que se define así, sencillamente, interés superior del niño. Preguntarse siempre cómo afecta esto a los niños y a las niñas. Y lo bajo al orden personal porque aún si usted y yo decidimos comprar un televisor, una pantalla de esas, aún ahí debemos preguntarnos cómo afecta nuestra compra de una pantalla tan grande a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y hacer las valoraciones a manera de ejemplo poco exótico, pero para enfatizar que aún las cosas que aparentan ser muy pequeñas o nimias tienen un impacto. ¿Qué color pinto la casa? Para irme a lo básico, pero imagínense esto aplicado a las autoridades, al Estado. Si decidimos en el Estado favorecer las industrias extractivas en madera, minería, no sé, agricultura, lo que sea, ¿cómo afecta eso a los niños y las niñas? Porque la Convención nos manda a preguntar el impacto de todas las medidas públicas o privadas que se tomen a consideración. También la ley, toda la legislación. Nos encantaría, creo yo, como COIPRODEN, poner en el Congreso, hay una placa que diga y que todos los diputados lo vean y que en el Consejo de Ministros también, en el salón donde se reúnen, una placa y también en la Corte Suprema de Justicia que diga interés superior del niño, para que todas las leyes, todas las decisiones políticas que se toman y todas las sentencias que se den, se pregunten cómo afecta esto a los niños y a las niñas. Y la concreción, la vista objetiva de lo que es interés superior del niño tiene que ver con la inversión. Analizar en el presupuesto general de la República efectivamente cuánto se invierte en los niños y las niñas. Este discurso o esto que estoy diciendo no me lo inventé, está en la Convención. Solo estoy tratando de traducirlo un poco. Con sentimiento, con compromiso, con responsabilidad. ¿Pero de qué se trata? Reitero, no era hablar de la Convención, solo señalar estos puntos, porque lo que hoy queremos es, queremos poner en este espacio que uno de los compromisos que también implica la Convención es que el Estado rinda informes. Y en el caso de Honduras ya vamos presentándole al Comité Internacional de Derechos del Niño, que es parte de los muchos comités que tiene la Asamblea, la situación de los niños y las medidas que se han tomado. Ya vamos por el 6º y 7º informe al comité. Entonces, la implicación en este momento es, y la pregunta específica, que en buen caliche, ¿qué ondas con la sociedad civil en este contexto? Nosotros, que como ya lo decía, y así somos, 26 organizaciones privadas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho algunos cálculos y hoy día, en el marco de todos esos derechos y ese compromiso del Estado, aproximadamente 500,000 niños y niñas hoy en día están recibiendo desde la sociedad civil atención en salud, en educación, en habilidades para la vida, en emprendedurismo, en fin, desde la sociedad civil. Y también nosotros, como el espacio COIPRODEN creado para influenciar tomadores de decisión a lo largo de estos 33 años para la creación de políticas públicas con el interés superior de la niñez.
Esa es la contribución que hemos hecho como Red COIPRODEN a grandes rasgos, pero más adelante veremos concreta y específicamente y solamente señalado de manera general cuáles son las contribuciones de trascendencia estratégica que hemos hecho como COIPRODEN desde la sociedad civil para contribuir a la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de Niñez. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Gracias, doctora, por ese resumen tan importante, hablando sobre el interés superior de la niñez. Y es precisamente allí, en defensa del interés superior de la niñez, donde convergen con la Red COIPRODEN las organizaciones Aldeas Infantiles SOS, Asociación Centro Integral Fe, Esperanza y Amor, Asociación Compartir con los Niños, Asociación Cristiana de Jóvenes, Asociación Hondureña de Apoyo al Autista, Asociación Juventud Renovada, Asociación Libre Expresión, Asociación para una Sociedad Más Justa, Asociación Programa Amigo de los Niños de Children International, Casa Alianza de Honduras, Casa ASTI, Casa de los Ángeles de Honduras, Casa Hogar Temporal Bancalet, Child Fund International de USA, Familia Solidaria de Honduras, Fundación Crisálida Internacional, Fundación Deval, Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración Delimitado, Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, Nuestros Pequeños Hermanos, Olimpiadas Especiales, Plan Internacional Honduras, Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral, Prefase, Proyectos Alternativa y Oportunidades, Save the Children Honduras, Visión Mundial Honduras. Doctora, usted nos ha hablado del interés superior del niño y en Honduras solemos hablar de poblaciones vulnerables, un lenguaje a veces mal utilizado con ciertas poblaciones. Pero la niñez en Honduras no solo se trata de un tema de población vulnerable, sino un tema de población vulnerabilizada. Es así que en sus informes COIPRODEN recoge que en la exclusión social se ha maximizado después de la pandemia, ya que al cierre de los centros educativos conlleva que la niñez, que ya se encuentra en situación de trabajo infantil, trabajen más horas o en peores condiciones. De ahí que para el 2021, al menos existían 404,000 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad trabajando. Esto sin contar temas como salud, techo digno, educación, entre otros, incluso el derecho a la recreación. Hablando de temas de incidencia, que es la esencia de todos ustedes cuando convergen a través de la red COIPRODEN, tenemos a un maestro de la incidencia que ha venido bregando por muchos años a favor de ellos, porque hay personas que definitivamente le dan ese rostro a la institucionalidad, y eso hace precisamente el equipo operativo bajo la gerencia de Wilmer Vázquez. Ellos le dan ese rostro. Hablan de COIPRODEN y todos ya sabemos, ¿verdad? Que es, Wilmer, la doctora Lizeth Cuello, ¿cierto? Así es con cada una de las organizaciones a quienes nosotros representamos. También le damos un rostro, pero es un rostro de compromiso, no solamente es un rostro de imagen, no solamente es la visualización que puedan tener sobre una organización, significa también el compromiso de la organización y el compromiso personal de cada uno de ustedes. Así que también dejamos para que nos comenten, nos ilustren sobre estos logros institucionales de la red COIPRODEN. Les dejo al licenciado Wilmer Vázquez. Muchas gracias, Elena. Bueno, buenos días, tengan todas y todos. Miren, para mí hoy es día de fiesta, porque estamos cerrando el mes de noviembre, que es el mes de aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, 33 años
de ratificada la Convención de los Derechos del Niño. Pero yo les veo las caras muy tristes a ustedes. Miren, yo sé que el salón, pues honestamente no creen que me gusta mucho. Pero resulta que al cierre del año, pareciera que todas las organizaciones, todas tenemos eventos, todos tenemos convocatorias, está colapsado todos los hoteles, todos los salones, todas las opciones. No hay casi opciones. Entonces, pero Dios es bueno. Dios es bueno porque nos permitió cerrar el 30 de noviembre con este pequeño acto, que si ustedes ven es pequeño, esperábamos 30 personas, y sobre todo con ustedes. Para nosotros es un privilegio tenerles aquí, que hayan apartado ese espacio en la agenda. Sé que tienen cantidad de ofertas, de propuestas, de invitaciones de todo tipo, pero decidieron apartar este espacio para estar en este pequeño momento donde les estamos compartiendo los logros institucionales de 1989 hasta la fecha. Así que por favor, denme por lo menos a mí una sonrisa, porque les veo muy tristes y no, pues démosle gracias a Dios por la vida y por estar acá. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque cuando hablamos de logros en países como el nuestro, en circunstancias como las nuestras, contextos tan complejos, y decir, bueno, ¿y de qué logros van a hablar estos si aquí todo está fregado? Pues. La niñez sigue en condiciones bien difíciles, y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Y uno dice, bueno, aunque las cosas no son como nosotros quisiésemos que fuesen hoy, sería peor sin la intervención, sin el acompañamiento, sin el compromiso de cada una de las organizaciones y las personas que estamos aquí presentes. Y eso ya es bastante. Porque lo último que nosotros podemos perder es la esperanza, el deseo de que las cosas cambien, que podamos tener una mejor Honduras, mejores condiciones para las niñas y los niños de este país. Y bueno, digamos, seamos entonces un poquito egoístas si quieren, pues pensemos en las niñas y los niños de su casa, sus hijas, sus hijos, porque a veces nos dicen, hay muchos afuera que dicen que los defensores de derechos humanos o los que trabajamos por los derechos de la niñez, realmente lo que somos es que nos favorecemos nosotros y que lo que estamos es viviendo de los niños y las niñas, así dicen afuera, que somos vividores de los niños y las niñas. A mí me encanta que hablen, porque en la medida que hablan significa que nos ven y significa que saben de nosotros. Y lo que sí sé es que a las niñas y los niños a las cuales se les ha cambiado la vida y han tenido mejores oportunidades y les hemos defendido en los momentos en que se les están violentando sus derechos, ellas y ellos no lo van a olvidar jamás. Y lo importante es el aporte que podamos hacer por una o uno. Eso ya es significativo y es de valorar enormemente el trabajo que cada una y cada uno de ustedes hace. Por eso coincido con Selena. No solamente somos el rostro visible de una organización, sino todo el equipo de trabajo que está detrás de uno, también realizando la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. 33 años de la convención y 33 años de COIPRODEN. ¿Y cómo nace entonces COIPRODEN? Hace 33 años. Ya habían organizaciones. Todos ustedes que representan a organizaciones, muchas ya existían en el país. Y entonces, ¿por qué existe COIPRODEN? COIPRODEN no es una institución, si entendemos ese término, no somos una institución, no somos una ONG, aunque tenemos una personería jurídica que nos identifica como una ONG, porque lógicamente tenemos que tener un reconocimiento oficial. Y eso solamente es a través de una personería jurídica. Pero nosotros somos una red de 26 organizaciones que ya las mencionaba Selena. 26 organizaciones de sociedad civil que son nacionales y otras que son internacionales, pero que están dando un extraordinario aporte en el país. Y cuando surgimos en el 89, es precisamente porque nos dimos cuenta que ya se venía realizando un trabajo en Honduras, que habían problemas que enfrentaba la niñez y la adolescencia, pero que esto, para poder dar una respuesta, teníamos que dar un salto muy importante, y más ya teniendo un instrumento en materia de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento en materia de derechos humanos más completo que existe en el mundo. Y dijimos, bueno, juntémonos
porque solitas seguramente el camino va a ser bien difícil. Tenemos que encontrarnos y tenemos que coordinarnos. Ya ahí pensábamos en que era necesaria la coordinación y que uno solo no necesariamente daba los pasos tan de manera agigantada como lo podíamos dar ya juntos, hechos un nudo en el país. Así que a partir de ahí es cuando nosotros podemos hablar, y ya la doctora habló de la Convención sobre los Derechos del Niño, la importancia de la misma, cómo nace entonces COIPRODEN junto con la ratificación de la Convención. De hecho, ya estábamos incidiendo para que el Estado de Honduras fuera de los primeros 20 países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Y sin duda, en todos estos 33 años, ya hoy no somos lo que éramos ayer. Nos hemos convertido en un actor clave de promoción, de denuncia de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Ahora somos reconocidos a nivel nacional e internacional, somos un referente, una voz de defensa de derechos de niñez. Somos un espacio también que genera consultas, la gente nos consulta para que demos nuestra opinión, nuestros posicionamientos en función de la construcción de propuestas o de políticas públicas. Somos un espacio que estamos observando permanentemente la implementación de la convención en Honduras. Porque la convención no solamente se ratifica como un instrumento más. De nada servía tener una convención con los principios fundamentales de esa convención si no había una observancia desde la sociedad civil y verificar si la convención se implementaba o no. Y eso lo hicimos con la convención, pero lo hacemos con las diferentes políticas públicas que se aprueban en el país. ¿Qué está haciendo cada institución responsable para implementar esa política pública? Si de verdad es una respuesta o solamente es una iniciativa que decoró un informe oficial del Estado ante los mecanismos a nivel internacional. Y fíjense que en todo este tiempo las 26 organizaciones de COIPRODEN tienen presencia a nivel nacional. Claro, no es que una sola está en todos los departamentos. Quiero decir que las 26 organizaciones de COIPRODEN tienen presencia en todos los departamentos del país. Pero nosotros como oficina sede de COIPRODEN, pues hemos crecido, fíjense, hemos crecido. Porque antes éramos una unidad técnica que estábamos solamente aquí en la capital y que hacíamos incidencia y dábamos seguimiento a esos compromisos del Estado. Pero hoy hemos logrado también llegar a otros lugares. COIPRODEN ha tenido presencia actualmente en 14 departamentos y por lo menos 44 municipios. Y me refiero a la oficina sede de COIPRODEN que tiene esa intervención en estos departamentos y en estos municipios, dando seguimiento a diferentes temáticas y sobre todo construyendo estratégicamente con los grupos de base comunitaria, con las organizaciones civiles, con las organizaciones internacionales, con las instituciones de gobierno, ese sistema de protección integral. ¿Y qué contribuciones trascendentales hemos tenido nosotros a favor de la niñez en todos estos años? Podríamos decir que en estos aspectos a nivel de la institucionalidad pública, porque hemos logrado, sin duda, que se vaya fortaleciendo la institucionalidad del Estado a nivel de derechos y legislación, con propuestas de políticas públicas, reformas a leyes, armonizar nuestra legislación nacional con los estándares internacionales, esta cantidad de políticas públicas que surgen de muchas iniciativas desde la sociedad civil. Hacemos investigación en diferentes temáticas, lógicamente para poder generar esa opinión pública, el reconocimiento internacional que tiene no solo la red COIPRODEN, sino también las estrategias que hemos venido construyendo a partir de la priorización de temas que son complementarios, diríamos, en las agendas que tenemos las otras coaliciones a nivel de la región centroamericana y latinoamericana, el fortalecimiento de la participación y el protagonismo infantil en respuesta a esos principios fundamentales que tiene la Convención, el impacto mediático que hemos llegado a tener, eso para nosotros es importantísimo. Si mediáticamente no colocamos el tema de niñez y adolescencia, podemos correr el riesgo de invisibilizarlo en la agenda de las diferentes administraciones de gobierno o que las políticas de Estado no se implementen o que no haya focalización de inversión pública
entre otras áreas en las que COIPRODEN ha hecho aportes importantes, pero como no podemos hablar de todo, porque les vamos a aburrir, queríamos que ustedes por lo menos tuvieran ideas generales de lo que nosotros hacemos. Fíjense que con la ratificación de la convención, COIPRODEN se convierte en ese referente internacional y es la instancia que junto con el gobierno presentamos informes de cumplimiento tanto de la convención como de los 2 protocolos facultativos que ya ha ratificado el Estado de Honduras. El protocolo facultativo, la niñez en conflictos armados, y el protocolo facultativo para la utilización de las niñas y los niños para la pornografía infantil, trata y explotación sexual comercial. Así que en ese sentido, el Estado o el gobierno presenta los informes oficiales de cumplimiento de la convención, porque no solo era ratificarla, es que cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, se crea un comité de derechos de la niñez a nivel internacional, que de todos los países del mundo hay 12 países que tienen representación en ese comité de derechos del niño en las Naciones Unidas. Y todos los estados que ratificaban esta convención están en la obligación de rendir cuentas ante este comité. ¿Qué hace para que se implemente la convención? Entonces el gobierno está obligado cada 5 años a entregar esos informes de cumplimiento. Y nosotros como sociedad civil vigilando, viendo qué está haciendo el Estado, cómo lo está haciendo, y también nosotros presentamos esos informes de cumplimiento. Nuestros informes, conocidos como informes alternativos o informes sombras, si le quieren decir así, o validan o legitiman lo que dice el gobierno, o nosotros desconocemos y reflejamos o revelamos la realidad de lo que pasa en el país con relación a la implementación de la convención. Entonces comparecemos ambos ante este Comité de Derechos del Niño cada 5 años y nos enfrentamos ahí y terminamos siempre. El Estado dice una cosa y nosotros decimos otra, pero nosotros partimos de las investigaciones, partimos de la construcción de estos informes de manera participativa por todos los sectores de la sociedad y sobre todo por la presencia que como sociedad civil tenemos en la intervención a lo largo y ancho del territorio nacional, casi como la única opción y alternativa para poder generar mejores condiciones de vida para la niñez y la adolescencia. Lamentablemente debemos de reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos, no siempre los gobiernos han logrado llegar a nivel nacional y dar esa respuesta o ser la respuesta ante los problemas de la niñez, pero la sociedad civil ha venido contribuyendo estratégicamente. Y entonces no solamente hacemos rendición de cuentas ante el Comité de Derechos del Niño, sino también ante el Consejo de Derechos Humanos con la presentación de informes, examen periódico universal de derechos humanos, que la gente conoce como el EPO. Aquí está mi querida Juni, que hemos participado en estos procesos, y también es otro mecanismo para rendición de cuentas por parte del Estado, y COIPRODEN tiene ese rol importante. Y fíjense bien que cuando yo digo COIPRODEN no me refiero solamente a la presentación de informes desde la mirada de los adultos, sino que también paralelamente hacemos presentación de informes desde la mirada de las niñas y los niños. Y eso es importante porque nuestras comparecencias ante estos órganos de tratado a nivel internacional no solamente las hacemos como adultos, sino que también han tenido la participación directa las niñas y los niños, hablando o expresándose ellas y ellos mismos sobre lo que está pasando en el país. Entonces, para nosotros este es un logro muy importante. Ahora mismo estamos listos para presentar el 6º y 7º informe de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Ya lo presentamos desde el 2020, lo teníamos listo. Lamentablemente por la pandemia hay un retraso en la comparecencia ante el pleno del comité y ahora vamos a hacer una actualización del informe para poder presentarlo inmediatamente que el comité nos diga qué posición tiene Honduras en la agenda que se ha tenido que ir construyendo permanentemente para poder ir saliendo con toda la mora que este comité tiene a nivel internacional. Una de las cosas importantísimas para nosotros, una vez de ratificada la convención, fue construir entonces un código de la niñez y la adolescencia que estuviese alineado con los principios fundamentales de la convención y que este código de la niñez y la adolescencia respondiera precisamente a un documento o a un mecanismo de derechos humanos como es la Convención de los Derechos del Niño. A partir de ese momento se empiezan a construir políticas de Estado en Honduras. Y ahora podemos decir nosotros, tenemos una cantidad de políticas públicas, sin duda, pero no ha sido nada fácil, no ha sido que las políticas públicas siempre son una iniciativa de los gobiernos.
Las políticas públicas surgen de las propuestas que la sociedad civil hacemos para que los gobiernos puedan aprobar estas políticas de Estado. Y nosotros en esa vigilancia de la implementación de la convención y el seguimiento a las recomendaciones que el Comité o el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana le hacen al Estado de Honduras, nosotros damos seguimiento. Por eso es que cada 4 años cambia la realidad del país cuando cambian los gobiernos. Pero la ventaja que tenemos la sociedad civil es que somos sostenibles en el tiempo y no se nos olvida para nada cuáles son esos compromisos, cuáles son las deudas que tienen los gobiernos y que deben de cumplirlas, les parezca o no les parezca, pero estos son compromisos de Estado que van mucho más allá de una administración de gobierno. Y ahí pueden ver ustedes esta cantidad de políticas públicas. Pero para poder tener estas políticas públicas hemos pasado primero por la coordinación interinstitucional, encontrarnos, cooperación internacional, sociedad civil organizada, las mismas instituciones del gobierno, las juventudes de los partidos políticos, las redes infantiles y juveniles, y a partir de ahí construir estrategias. Miren, desde el 2005 se construye lo que fue el primer pacto por la infancia, adolescencia y juventud de Honduras, que tenía 32 puntos. Y estos 32 puntos implicó que el gobierno tenía que dar cumplimiento a los mismos. Normalmente estos pactos los firmamos con los candidatos a la presidencia. Y el que gane se compromete a dar cumplimiento a ese pacto. Pues nuestro primer pacto fue en el 2005. Y con este pacto, fíjense que debemos de reconocer que en el 2005 ganó las elecciones José Manuel Zelaya Rosales. Y debemos de reconocer como sociedad civil que es la primera vez que un gobierno daba cumplimiento también a un pacto. Y cuando gana entonces la presidencia, el pacto fue un tema de agenda en el gabinete social y el gobierno delegó un representante como gobierno ante lo que nosotros habíamos conformado, que era una alianza por la infancia, adolescencia y juventud de Honduras. Y a partir de ese momento empezamos a dar seguimiento a esos 32 puntos y les cuento que de ahí nace el Instituto Nacional de la Juventud, porque era una de nuestras demandas de esos 32 puntos. Ahí nace la primera política nacional de juventud. Y ahí también nace lo que hoy tenemos como la Ley Marco Integral para el Desarrollo de la Juventud. Claro, otros temas como el plan de oportunidades que se tuvo, y ese se logró cuando el gobierno de Maduro, ¿verdad?, de tener este plan de oportunidades, que era un plan en el cual se comprometía el gobierno de la República a alinear toda la agenda nacional para poder dar respuesta a los problemas que enfrentaba la niñez y la adolescencia. Y eso solo por mencionarle algunos de los puntos a los que se les dio cumplimiento en ese momento. De hecho, por primera vez en ese gobierno hubo una rendición de cuentas del gobierno en función del pacto y una rendición de cuentas de la sociedad civil en función del pacto. Porque no solamente es lo que hace el gobierno, es lo que hacemos nosotros también. Cuando hablamos de una respuesta de Estado, no estamos hablando solo de la respuesta que del gobierno. El Estado somos todos, es el gobierno, es la sociedad en general, somos el Estado. Y ahí es donde muchas veces nos confundimos. ¿Qué es lo que le corresponde al gobierno y qué le corresponde al Estado? ¿En qué somos corresponsables? Empresa privada, medios de comunicación, la iglesia, los sectores organizados de la sociedad, etcétera. Todos tenemos una responsabilidad. Y bueno, en esa rendición de cuentas, lógicamente se asumen más compromisos. Luego vino el golpe de Estado, y con el golpe de Estado, pues ya no podíamos pensar en un pacto, porque no había igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas que estaban en ese momento compitiendo. Y entonces construimos una ruta social para un buen gobierno. Y esta ruta social contenía 8 ejes temáticos. Primera infancia, y por eso ustedes ven ahí que tenemos ya una política de primera infancia. El primer eje temático era primera infancia. El segundo eje temático era protección social, y ustedes ven que ya tenemos una política de protección social. El tercer eje temático era salud integral. Todavía tenemos mucho por hacer en el tema de salud. Ha habido algunos avances, sin embargo, necesitamos seguir construyendo. Por ejemplo, tenemos ya una política de derechos sexuales y derechos reproductivos, y hemos tratado también de transversalizar el enfoque de derechos humanos,
pero todavía falta mucho por hacer, incluso para poder abordar el tema de embarazos en adolescentes en el país, el abordaje que debe de haber desde el sistema educativo con las propuestas de guías de educación sexual, etcétera, y ese rol que tiene precisamente la Secretaría de Salud. Hay temas que les gustan y no les gustan a los gobiernos y a los servidores públicos, y mucho menos a la iglesia. Puede ser por fundamentalismo religioso, por la hipocresía de los políticos en relación, por ejemplo, a la aprobación de la píldora del día después, la PAE. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que esa es una opción para poder prevenir los embarazos en adolescentes, para poder prevenir incluso los abortos que significan un riesgo para la vida de adolescentes y de las mujeres en el país. Estos son temas de salud que debemos de abordarlos, y que, si ustedes recuerdan, esto fue una regresividad en materia de derechos humanos cuando el golpe de Estado, porque sí se podía utilizar la píldora antes y luego la eliminan. Y si ustedes se acuerdan, ahí había un rol muy importante que tenía la iglesia. Sin embargo, a pesar de esa oposición que existe en ese tema, no hemos logrado demostrar, o los gobiernos no han logrado demostrar, que con eso vamos a reducir los embarazos en adolescentes. 7 de cada 10 adolescentes en Honduras quedan embarazadas. Tenemos los índices más altos en América Latina de embarazos en adolescentes, de muertes de adolescentes por la práctica de los abortos de alto riesgo que existen en el país. Entonces ahí tenemos mucho por hacer. El otro eje temático de la ruta social es educación de calidad. Ahí nosotros como COIPRODEN hemos hecho un aporte importantísimo. La construcción de una propuesta de currícula educativa con enfoque de derechos de niñez. Y esa propuesta estuvimos más de 7 años validándola con la Secretaría de Educación para el primero y segundo ciclo. A veces hay cosas que no se ven, la gente no las ve, pero que son significativas. Ahora que nos están diciendo, en el 2023 se va a implementar una nueva currícula educativa donde el enfoque de género estará incluido. Yo digo, qué bueno. Nuestra propuesta de enfoque de derecho y enfoque de género en la propuesta de currícula educativa era más que evidente y fue legitimada también por la misma Secretaría de Educación, que logramos tener un dictamen favorable por todo el proceso de revisión que pasó desde la Secretaría de Educación. Que hoy se entienda o no se entienda afuera, ese es otro tema, porque la gente le tiene temor a hablar del enfoque de derecho y el enfoque de género. Perversamente los medios de comunicación, y de manera perversa de muchas personas, quieren vincular el tema del enfoque de derecho, el enfoque de género, con que es que en Honduras se va a promover el matrimonio igualitario, que si es que en los centros educativos se les va a decir a las niñas y a los niños que sí pueden tener relaciones entre ellos del mismo sexo. Eso solamente evidencia el desconocimiento, lo analfabetos que somos cuando hablamos de estos avances en materia de derechos humanos. Por el contrario, el enfoque de género viene a contribuir para reducir la violencia que hay hacia las niñas y las mujeres en el país. Es a reconocer el rol en igualdad de condiciones que tenemos los hombres y que tenemos las mujeres en Honduras. Así que creo que hay que valorar estas decisiones que yo diría muy paladinamente las está tomando el nuevo gobierno para poder ir abriendo esa gran brecha de la incorporación del enfoque de derechos humanos en todas las instituciones del Estado. Ya les mencioné lo del Pacto por la Infancia, la Ruta Social para un Buen Gobierno. En el 2017 firmamos un pacto municipal por la niñez, adolescencia y juventud, y en el 2021 construimos un compromiso bicentenario por la niñez, adolescencia y juventud, donde los principales temas o problemáticas que enfrentan la niñez y la adolescencia son los que han quedado circunscritos en estos documentos, donde se han comprometido los gobiernos a darle cumplimiento. ¿Y hay una deuda? Sí. ¿Que no hemos logrado todo lo que quisiéramos? También es cierto. ¿Que se vuelven mentirosos cuando llegan al gobierno? También es cierto. Pero que ha habido avances, tenemos avances. Que con los pocos avances que tenemos y con estas políticas públicas, cualquier gobierno que quiera y que tenga voluntad política puede hacer maravillas, también es cierto. Y mientras eso represente una oportunidad, seguiremos luchando porque las políticas de Estado sigan fortaleciéndose y que se les
focalice la inversión para su implementación. Ya les había mencionado de la creación del INJ y también estuvimos trabajando en el 2011, que eso es importante, junto con otras organizaciones, en ese momento FOPRIDE, que era una red de organizaciones de desarrollo en el país muy fuerte, la nueva ley de ONGs que existe en el país, para ir también teniendo un marco jurídico o legal para el accionar de las diferentes organizaciones a nivel nacional. ¿Qué otra cosa nosotros hemos hecho? Ya les mencioné la propuesta del currículo educativo con enfoque de derecho. También fíjense que logramos, porque podemos estar hablando mucho de la participación, y ustedes saben que siempre hablamos de los gobiernos estudiantiles, pero hablar de gobiernos estudiantiles no es lo que nosotros quisiéramos en el marco de lo que dice la convención. Sin embargo, logramos en el 2017 la aprobación de un nuevo reglamento de gobiernos estudiantiles. Este reglamento de gobiernos estudiantiles prácticamente rompió todos los paradigmas que existían del bipartidismo en Honduras, porque el reglamento que existía respondía a cómo funcionaba el Partido Nacional y el Partido Liberal como bipartidismo en Honduras. Pero con este nuevo reglamento se construye con la participación de las niñas, niños y adolescentes, y es un reglamento con un enfoque basado en derechos de niñez. Así que más allá de los intereses que había de muchas instituciones del Estado que se oponían a que este reglamento se aprobara, pues el mismo fue aprobado sin quitarle absolutamente nada de lo que fue el espíritu del pensar y sentir de las niñas y los niños, que fueron ellos quienes lo elaboraron. Y este reglamento de gobiernos estudiantiles permite entonces que los niños no solamente sean participantes, como ustedes hoy están participando aquí, pero no es lo mismo ser participante que ser los verdaderos protagonistas, los que ejercen su derecho a la participación, los que están en el espacio de toma de decisiones, y eso es lo que busca este reglamento, que haya una relación entre los gobiernos estudiantiles, las y los maestros, las y los padres de familia, y que puedan tomar decisiones de manera conjunta para cualquier cosa que les afecte o les beneficie a ellas y ellos. Y algo muy importantísimo también, que bueno, nos damos cuenta después y uno dice, puchiqui, después de tantos años, y están las instituciones del Estado, ahí están. Hay rectoras de políticas de niñez, de juventud, ya existen las políticas públicas, tenemos leyes, hay reformas a leyes, tenemos un código de la niñez, etc. Y entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué las cosas no se implementan? ¿Por qué no hacen nada? Entonces las instituciones, bueno, no, yo soy bárbaro, dice la doctora cuando yo digo no hacen nada. No, sí hacen, no hacen todo lo que se debería, pero sí se hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creímos que era importante? La construcción de un sistema integral de garantías de derechos de niñez que lo conocemos como SIGADENA. Ese es el sistema. El sistema es que todas las instituciones del Estado coordinen entre sí, que las instituciones del Estado den respuesta inmediata cuando haya que prevenir, cuando que haya que activarse inmediatamente cuando existe vulneración de derechos, para que alineen sus programas, proyectos, políticas, para que los presupuestos públicos los maximicen para poder dar esa respuesta a partir de los problemas que se tienen, que se identifican y que nosotros como sociedad civil también exponemos o damos acompañamiento. Y ahí surge entonces esta ley del SIGADENA. Creo que la mayoría lo conocemos, y no solamente es tener la ley, ahora es garantizar que esta ley del SIGADENA funcione a través de la instalación del Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Que ese consejo es presidido por quien gobierna la nación, en este caso por la presidenta Xiomara Castro, y que ella da directrices al más alto nivel para que las instituciones del Estado cumplan su función y den seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras en materia de derechos de niñez y adolescencia. Aquí voy mezclando, pero miren, es necesario porque cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de problemáticas que enfrenta la niñez. La migración no es la excepción. Y frente a la problemática de la migración, junto con otras instituciones del Estado y de sociedad civil y de cooperación internacional, entendimos que era necesario revisar el protocolo de atención a la niñez migrante en un nuevo contexto.
y se revisó este protocolo, se aprobó el protocolo de atención a la niñez migrante y también hemos hecho una propuesta de un protocolo binacional, Honduras-Guatemala. Guatemala es uno de los países donde más se violentan los derechos de las niñas y niños que cruzan por ese país. Entonces, para nosotros es importante tener un acuerdo entre ambos países, que hemos denominado este protocolo binacional, y estamos en ese proceso de incidencia para su aprobación. Esperamos, nos encontraremos en el mes de enero o principios de febrero del próximo año, altos funcionarios, tanto de la Cancillería y de otras instituciones de Guatemala y de Honduras, para que se pueda tomar la decisión de la aprobación de este importante protocolo, que ha sido una iniciativa desde la red COIPRODEN. Otra de las cosas que nosotros hemos tenido es precisamente el fortalecimiento a la institucionalidad, fortaleciendo capacidades de las y los funcionarios públicos en temas de derechos humanos, de enfoque de derechos de niñez, de enfoque de género, formación sociopolítica, porque la capacitación debe de ser permanente, no necesariamente tenemos los expertos en todas las instituciones del Estado y tampoco es que seamos nosotros todos los expertos. Sin embargo, ponemos a disposición nuestras herramientas construidas a través del tiempo, la experiencia que se ha ido acumulando a través del tiempo para que se fortalezcan las capacidades de los servidores públicos. Hemos apoyado la instalación y el fortalecimiento de más de 20 consejos municipales de garantías de derechos de niñez, que esa es una responsabilidad del Estado, pero COIPRODEN está acompañando estos más de 20 consejos municipales. Y yo estoy hablando de lo que hacemos las sedes. Si yo sumo el acompañamiento de los consejos municipales que da Save the Children, que da Plan Internacional, que da Visión Mundial, que da Alternativas y Oportunidades, que da Compartir, que tiene cada institución del Estado, les aseguro que estamos llegando casi a nivel nacional acompañando el fortalecimiento de los consejos municipales de garantías de derechos, y creemos que es una extraordinaria oportunidad para que desde abajo entonces se pueda fortalecer eso que les mencioné anteriormente, que es el sistema integral de garantías de derechos. Frente a una realidad, frente a una respuesta desde lo local, desde lo municipal, imposible que ningún gobierno quiera reconocerlo y de esa forma genere mejores condiciones para fortalecer el sistema a nivel nacional, a nivel de las decisiones políticas que se tomen. Lo otro es la producción de materiales de formación sociopolítica que ya les mencioné, entre otras temáticas que COIPRODEN ha ido construyendo. Tenemos herramientas importantísimas, súper interesantes para que sean implementadas no solo con funcionarios, también con redes de infantiles y juveniles, los grupos de base comunitaria, las y los docentes, etcétera. Tenemos una amplia gama de oportunidades y de estrategias y de propuestas de documentos que pueden servir, y eso es lo que hemos puesto a disposición, no solo de las organizaciones, sino de todas las organizaciones miembros, sino de todas las instituciones con las cuales nosotros coordinamos. Hemos, junto con otras organizaciones, acompañado todo el proceso de la ley de personas desplazadas por violencia en Honduras. De hecho, hemos estado en el proceso de cierre de un importante proyecto trabajando en Choloma, San Pedro Sula y Ciguatepeque con personas desplazadas en estas ciudades, considerando que es donde mayor número de desplazamientos ha existido, y ha sido muy importante. Y de hecho hemos estado incidiendo en coordinación interinstitucional con el Congreso Nacional para la aprobación de esta ley. Luego también, cuando el cambio de gobierno, tratamos de construir unas propuestas con diferentes organizaciones que le presentamos a la Comisión de Transición en diferentes temáticas, considerando que estas propuestas se convertirían en una agenda política muy importante para la nueva administración de gobierno, para que empezara a dar respuesta en función de los compromisos internacionales, pero también alineados con el plan bicentenario de la actual mandataria. Hemos generado muchos datos para la opinión pública. De hecho, tenemos observatorios de la violencia en el tema, también observamos el tema de migración en el país, hacemos comparaciones con la situación de la migración en otros países de la región centroamericana para poder generar opinión pública. Pero esto solamente estoy hablando de dos temas. La verdad es que generamos opinión pública en materia de corrupción, de seguridad, de Estado de Derecho. Hoy estamos generando opinión pública con relación a la propuesta de la Secretaría de Seguridad de un estado de excepción para poder atender el tema de la criminalidad, la extorsión y la violencia generalizada en el país, y eso significa que tenemos que estar permanentemente estudiando los temas, haciendo investigaciones para no sacarnos la información de la manga de la camisa y para poder tener legitimidad con nuestras posiciones públicas. Algo
importante en todos estos años de COIPRODEN. Miren, yo sé que es aburrido ustedes estar solo escuchando, pero vieran qué bonito es para nosotros saber que tenemos logros, que son contribuciones en el país. Eso es importantísimo. Y que tenemos toda una cantidad de cosas que están a disposición de cualquier administración de gobierno para que haga maravillas, para que no invente el agua tibia, para que no tenga que decir es que nosotros somos los que queremos proponer. Sí, propóngalo, pero porque pasó por un proceso de consulta y nosotros le dijimos que a través de los años, del tiempo, hemos construido y tenemos información, tenemos datos, tenemos estrategias, que con esto se puede hacer un excelente gobierno respetuoso de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Entonces, lo que les quería contar es que COIPRODEN forma parte o está integrado a redes no solo nacionales, sino también a redes internacionales en materia de derechos de niñez. Y de hecho tenemos muchos espacios en los que COIPRODEN forma parte a través de decretos ejecutivos que existen en el país. Por ejemplo, somos miembros del Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y para eso hay un decreto ejecutivo que respalda la participación de la sociedad civil y en este caso COIPRODEN como la única red que aglutina a 26 organizaciones de niñez y adolescencia. Pero también somos parte del Consejo Nacional de Prevención de Violencia hacia Niñez, Adolescencia y Juventud. También somos parte de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial, entre tantos espacios de los que nosotros formamos parte. Hemos hecho nuevas alianzas estratégicas, lógicamente, a través de consorcios nacionales, binacionales, regionales, con la implementación de proyectos que atienden a estas problemáticas a nivel, como les digo, ya sea regional o binacional. La creación y fortalecimiento de redes de la niñez. Hay ciudades donde estamos trabajando, ejemplo de ello es Comayagua, donde hemos estado fortaleciendo el trabajo de las redes juveniles y cómo las redes juveniles participan en espacios de toma de decisión y se incorporan también dentro de lo que es el Consejo Municipal de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia y son un actor importante para la toma de decisiones en la agenda de ese gobierno municipal de Comayagua. También la promoción y participación de las niñas y los niños en espacios de toma de decisión, que es lo que hemos venido hablando con el reglamento de gobiernos estudiantiles y todos los espacios que desde las organizaciones se abren a nivel nacional. Fuimos la primera institución que en el marco de la pandemia hicimos un observatorio de la situación de salud y educación de las niñas y los niños en el marco de la pandemia por COVID-19. Éramos la única institución que estábamos revelando los datos de qué es lo que estaba pasando con la niñez, porque el SINAGER nos ofrecía datos generales, pero nosotros empezamos a inventarnos toda una plataforma para poder recopilar los datos y poder ofrecerle a la sociedad hondureña a nivel nacional e internacional diciendo son tantas niñas y niños que están contagiados por el COVID-19, son tantas y tantos que han perdido la vida, son tantos que están en los hospitales, son de estas y estas edades, para que entonces se le pusiera una especial atención a lo que estaba pasando en Honduras, porque no era lo mismo hablar de la pandemia por COVID-19 a tener que decir en Honduras tenemos un repunte de COVID en niñez y adolescencia. Y si ustedes se acuerdan, en los demás países del mundo se decía que los menos afectados por COVID iban a ser los niños, pero en Honduras estaba pasando lo contrario. ¿Quién fue la institución que estuvo al frente de eso? Fue la red COIPRODEN. Sin recursos, con muy poco personal en ese momento, pero a pesar de eso nosotros nos mantuvimos activos. Todo el mundo creyó que seguramente nosotros estábamos pero con plata y no teníamos nada en ese momento. Estábamos a punto de cerrar COIPRODEN sin recursos, pero COIPRODEN estuvo activo y se mantuvo a la vanguardia de los derechos de la niñez y la adolescencia en Honduras. Tenemos ahora un observatorio binacional, pronto el 6 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento oficial. Ya teníamos antes un observatorio, pero ahora tiene toda una plataforma virtual que va a permitir tener acceso a información muy importante tanto en Guatemala como en Honduras el 6 de diciembre. 6 de diciembre, ¿verdad, Denny? Es el lanzamiento de este observatorio binacional, como les digo, con una plataforma virtual innovadora, donde ustedes van a poder ir viendo todo lo que está pasando con la niñez migrante en ambos países y los datos que ustedes van a necesitar incluso para poder hacer los análisis de esa información.
Y eso nos va a permitir, por supuesto, mantener ese posicionamiento político que la red de COIPRODEN ha venido teniendo a lo largo de los años. Hemos tenido muchísimas campañas a lo largo de todos estos años, difícil poder mencionarlas todas, pero una campaña muy importante para nosotros fue en contra de la trata. Denuncia la trata, que de eso se trata. Eso es importante, porque es un problema enorme que se vive en el país y que necesita mantenerse en permanente vigilancia por parte de las organizaciones. El otro es la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención relacionado a peticiones individuales o comunicaciones, que Honduras es de los pocos países que se ha quedado sin ratificarla aquí en la región centroamericana. Entonces nuestra campaña es, en manos del Congreso Nacional está la ratificación del tercer protocolo facultativo. Muchas gracias, Juni, por acompañarnos, de la Secretaría de la Presidencia. Muy amable. Gracias, Juni. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, esas son campañas que nosotros hemos estado impulsando. Una campaña también para la incorporación del derecho a la educación de las niñas y niños indígenas en el país, especialmente la niñez lenca, que en el marco de la pandemia estaban fuera del sistema educativo nacional. Y ahorita, para no tenerles que aburrir tanto, bueno, alguien me recordaba anoche y decía yo, tiene toda la razón. Nosotros hemos tenido una incidencia muy fuerte ahorita en el tema migratorio, de tal manera que hemos logrado, junto con varias organizaciones, influir para que se pudiese declarar una emergencia humanitaria en Honduras. Lo otro es que se pudiese hacer la amnistía para las personas que están pasando por el territorio nacional, y también lo de la iniciativa para el impulso de una ley que va a existir en el país. Así que esa es parte de lo que nosotros hemos hecho. Lo otro es la atención o la creación de capital semilla para la empleabilidad o el emprendedurismo juvenil, que eso es importante justo cuando hablamos hoy de violencia, de migración, cómo generar oportunidades y cómo desde las organizaciones de la sociedad civil podemos ir construyendo esas semillas para que las y los jóvenes tengan otras opciones de vida. Y quiero cerrar con esta parte que ustedes ven ahí, en el marco de la pandemia interpusimos un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de más de 15,000 niñas y niños en situación de calle. Esto lo hicimos junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, pero logramos que esta petición de amparo ante la Sala de lo Constitucional nos pudiesen dar una resolución a esta petición. No lo hicieron mientras estaba el gobierno anterior, porque tuvieron que haber respondido para que fuera el gobierno anterior, porque a quien interpelamos aquí fue a la Presidencia de la República, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Porque para las niñas y niños que vivían en la calle, el quédate en casa no funcionaba, no tenían casa. Para ellos no funcionaba el usar las medidas de bioseguridad. No tenían dónde lavarse las manos con agua y jabón, no tenían acceso a gel, a mascarilla. Entonces les estaban violentando sus derechos. Por lo tanto, la Sala de lo Constitucional dio una resolución en el primer trimestre de este año, y eso obliga al gobierno de la República, al SINAGER y a la DINAF, además de tener que hacer una rendición de cuentas con un informe, ellos deben de hacer toda un mapeo a nivel nacional para saber cuántas niñas y niños existen viviendo en las calles a nivel nacional, cuántas niñas y niños tienen, digamos, acceso a su identificación en el Registro Nacional de las Personas. A partir de ahí, identificar en las ciudades donde existen niñas en situación de calle y no hay organizaciones que les atiendan, el Estado está en la obligación de crear centros para atender a la niñez en situación de calle, que las organizaciones civiles o iglesias que están dando atención a niñez en situación de calle, el Estado les tenga que garantizar los recursos para la sostenibilidad y la atención a la niñez en situación de calle. Por otro lado, otra de las medidas es que el gobierno debe de buscar un mecanismo de coordinación interinstitucional para el abordaje a la niñez en situación de calle, y por último se debe de construir una política nacional de atención a la niñez en situación de calle.
Esas son las medidas que la Sala de lo Constitucional ha tomado. Es una resolución histórica, no la habíamos tenido. Lamentablemente ha sido un tanto invisibilizada. Las 3 instancias que se interpelaron tienen conocimiento ya de estas medidas y deberán de darse seguimiento o cumplimiento a la misma. Y yo les pediría a ustedes que nos acompañen en este proceso. A partir del próximo año vamos a reforzar toda nuestra estrategia para poder exigir que se le dé cumplimiento a esa sentencia de la Sala de lo Constitucional. Lo otro importante es que hemos encontrado una estrategia junto con la Gerencia Social del Congreso Nacional y la Secretaría de la Presidencia para instalar una mesa permanente que dé seguimiento a la agenda de niñez y la adolescencia, y desde la Presidencia del Congreso Nacional se pueda incidir también con el Poder Ejecutivo a fin de que se pueda dar respuesta a compromisos que se tienen en este momento. Y los más urgentes son la instalación del Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez, la instalación que ya se dio del Consejo Nacional de Prevención de Violencia y la ratificación del tercer protocolo facultativo. El Congreso está listo para aprobarlo, ratificarlo, solamente vamos a esperar que sea la Presidencia de la República que envíe la solicitud al Congreso. Y bueno, como les mencioné, el Consejo de Prevención de Violencia que ya fue instalado. Estos solo son pequeños logros, diría, que les estamos mencionando porque sabemos que es muy aburrido venir a darles esta cantidad de logros. Si María Elena les hablara aquí, o las compañeras de Save the Children, de los logros que tiene Save the Children a nivel nacional, nos quedaríamos impresionados. ¿A cuánta población nosotros estamos llegando? Con menos recursos que lo que tiene el gobierno, nosotros llegamos a una mayor cantidad de población con mayores y mejores resultados de impacto, y nos hemos convertido en esa alternativa y respuesta para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Nosotros nos sentimos honrados de estar integrados por estas 26 organizaciones que son, tienen una intervención a nivel nacional extraordinaria, y además que son organizaciones, diríamos nosotros, dignas, con una muy buena reputación en la ejecución de sus recursos, con transparencia, con acceso a información, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Aprovecho para agradecerles nuevamente a ustedes, agradecer a la cooperación internacional, que gracias a ellos también nosotros podemos estar dando seguimiento a todos estos compromisos. Tenemos aquí a nuestra representante de Kindernoshilfe Honduras, que también nos han venido apoyando a lo largo de varios años, y que todas estas acciones son gracias a ese apoyo y ese acompañamiento de todos los que son hoy nuestros cooperantes. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hablemosle, Selena. Sí, ahora en este momento. Él habló del tema de empoderamiento. No ha trabajado con no sabe de lo que se pierde, porque todos los que hemos estado en procesos de apelido, como la Asociación Panamericana para el y que ha estado también con ciertas alianzas con la red COIPRODEN, hemos sido testigos, damos testimonio cuando hay construcción de temas de agenda, de acciones, foros, talleres, que hay presencia de la niñez en ese tipo de eventos. Y eso es algo que se va construyendo con ellos. Entonces no podemos menospreciar ese logro, ese haber y ser de la red COIPRODEN. El mantenerse por 33 años, ¿verdad? Es un logro formidable, envidiable. Muchas organizaciones nacen pues con mucha energía, pero con el tiempo, con el devenir, van también cayendo cuando se van enfrentando a una serie de embates como este. Pero también COIPRODEN es formadora, obviamente, capacitadora de esta niñez, de esta adolescencia, de esta juventud, que muchos y muchas de ellas supongo que ya han crecido, otros vienen, ¿verdad? Es generacional, y están ante nuevas propuestas en diversos espacios de la sociedad hondureña. Ahí conocimos en su momento a un grupo de red de comunicadores y comunicadoras sociales que estaban transmitiendo a través de las radios sociales comunitarias del país. Así que esos son logros meritorios
también para la red COIPRODEN, que traen a mi memoria. Y como yo también, ¿verdad? Creo que vamos al momento, querido Wilmer, amigos y amigas, doctora Lurvin, de conocer cuál es el sentir de ustedes. Si alguien tiene la idea de cómo hacer brillar esas velitas de los 33 años, feliz cumpleaños a COIPRODEN, de este espacio conmemorativo, justo es el momento. Selena me recordaba ahorita, miren qué gratificante es ver, tenemos funcionarios públicos hoy en varias instituciones del Estado que son adolescentes que comenzaron todo este proceso dentro de la red COIPRODEN. Hoy están en la Secretaría de Planificación, están en la Secretaría de la Presidencia, están en la Secretaría de Derechos Humanos y son personas que crecieron, incluso son jóvenes que vienen de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, y que a través de las organizaciones miembros y luego con todo el proceso a través del cual ellos entran dentro de la red COIPRODEN, lograron estudiar, sacar su carrera universitaria y hoy son personas muy propositivas en Honduras. Ese también es un logro muy importante. Bravo, bravo bueno, a COIPRODEN, bravo, ¿verdad? Eso, un aplauso, un formidable aplauso, abrazándolos desde el alma. Así es, por supuesto. Y bueno, ahora entonces sí les escuchamos a ustedes. Yo les ayudo aquí y ustedes vale. Pero sonríenle a la vida. Sonríenle a la vida. Si alguien quiere decir algo, si tiene alguna observación o algo por el estilo, si no, tranquilas, no se preocupen, que yo sé que el silencio también habla mucho. Y es de alegría, ¿verdad? Bueno, solamente como parte del equipo de COIPRODEN, yo también estoy muy contento. Felicitar pues a cada una de las instituciones que son parte de la red. La verdad que para nosotros es todo un honor poder formar parte de todas las acciones que COIPRODEN hace con mucho esfuerzo. Si bien es cierto, no es un camino fácil, como lo mencionaba ya los compañeros, los colegas, Wilmer. Sin embargo, nosotros reafirmamos con estos 33 años un compromiso que aún queda muchísimo por recorrer, ¿verdad? Hay muchos retos y desafíos de frente, de cara, sobre todo al próximo año, pero estamos con todas las energías, con todos los ánimos y siempre animándoles a la sociedad civil que se pueda incorporar y pueda continuar junto con nosotros en este camino, sobre todo para poder mejorar la situación de la niñez y de la juventud que somos y que también el presente y también el futuro del país. Entonces, nada más poder animarles para que continuemos todos juntos, que tengamos esa visión de equipo y que podamos construir una sociedad más apegada a derechos humanos. Entonces, básicamente, les animo a que puedan también manifestar sus sentires y pensares. Gracias, Jimmy. Bueno, pues aquí estamos acompañando una vez más a COIPRODEN, que es un socio de KNH Honduras de hace muchos años. En realidad nos unimos a esa felicitación por esos logros. Esperamos que sigan cosechando más logros. Y con mucho gusto estamos acompañándoles día a día con varios proyectos, particularmente el proyecto de migración, ¿verdad?, que tiene grandes retos. Así que les animamos, les felicitamos y les motivamos a seguir adelante. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Yolanda. Allá. Bueno, igual que todos, yo también quiero felicitar, ¿verdad?, lo que es la red COIPRODEN por todo el trabajo que han venido haciendo. Quiero comentarles que yo soy una persona que hace muchos años vengo trabajando con niños que han sufrido abuso sexual. Y conforme veníamos, uno se encuentra con un montón de tropiezos en el camino y vemos, ¿verdad?, realmente ahora en día, cómo la red COIPRODEN ha fortalecido muchas instituciones en temas de derechos, plan en Honduras, y vemos, ¿verdad?, que hay mejor respuesta a estos niños. Entonces, me da bastante alegría, porque allá afuera hay muchos niños que no alzan la voz porque, como dicen, son niños que muchas veces no se les ha dado la apertura, pero qué bueno encontrar instituciones como la red COIPRODEN que trabajen por estos temas.
Y pues felicitarlos. Honduras necesita compromiso, necesita gente capaz, ¿verdad? Que como él mencionaba también la vez pasada, no es solamente pararse enfrente, hay que trabajar realmente por la niñez. Y pues felicitarlos, sigan adelante, primero Dios que van a seguir habiendo, la comunidad internacional va a seguir apoyando, ¿verdad? Instituciones como estas para poder darle respuesta, porque allá afuera hay muchos niños que no necesitan. Muchas gracias, compañera. Hola, muy buenos días. Felicitarlos a ustedes por el trabajo que han hecho en materia de la niñez. Tengo una consulta. Wilmer mencionó que para el otro año ya están actualizando un informe sombra. Quería consultarle, entre las recomendaciones que tiene el EPU, ¿cuál ha sido una de las priorizaciones o uno de los retos más fuertes que ha tenido el Estado de Honduras en el avance? Excelente, excelente. Fíjense que con relación al EPU, y a los demás informes, lamentablemente siempre en estos 33 años, digo 33 de la convención, en el caso del EPU es menos tiempo, las recomendaciones han sido reiterativas al Estado de Honduras. Y cuando digo reiterativas, pareciera que presentamos los mismos informes, la misma problemática y que esto no cambiara. Y las preocupaciones de estos organismos o estos mecanismos internacionales están vinculados siempre al tema de la protección integral, salud, educación, migración, explotación sexual comercial, trata, el trabajo infantil, los temas que tienen que ver con la seguridad social, la seguridad ciudadana, justicia penal en Honduras, la situación de la niñez en situación de calle y cuáles son las respuestas que da el Estado. Primero es políticas públicas, tenemos bastantes políticas públicas. Y mencionando el tema de políticas públicas, en su mayoría de las políticas que nosotros mencionamos aquí, en su mayoría ha sido COIPRODEN quien ha liderado estos procesos. Quienes hoy están trabajando el tema de niñez y que ven todas estas políticas de Estado, ninguna salió de la manga de la camisa. Fue parte de toda la estrategia de incidencia desde la red COIPRODEN. Pero a estos mecanismos y especialmente al EPU les interesa muchísimo el tema de la focalización de la inversión pública para que el Estado pueda generar mejores condiciones y oportunidades para la niñez y la adolescencia. Así que ese es el compromiso y los retos que nosotros tenemos en Honduras. Y si se fijan, seguimos hablando del problema que tenemos de la niñez en educación, en salud, en migración, niñas y niños en conflicto con la ley. Ese es otro de los temas de preocupación para estos mecanismos internacionales también. Hoy nos vemos también frente a esa situación de cuáles son las decisiones que se toman desde el gobierno de la República para poder atender la temática. Pero normalmente han sido recomendaciones reiterativas, así que la historia no crean que cambia mucho. Tenemos documentos, tenemos toda una legislación armonizada con los estándares internacionales, pero nos falta todavía llegar muchísimo a la implementación de todas estas políticas de Estado y sobre todo que los gobiernos implementen las políticas y no necesariamente sus programas de gobierno que cambian cada 4 años. ¿Listos? Muchísimas gracias. Hoy sí. Querido Wilmer, yo creo que llegó el momento de invitar a las amigas y a los amigos a que en medio de la tertulia compartamos un compartir con la red COIPRODEN. Muchísimas gracias por su presencia que ha enaltecido esta fecha conmemorativa y feliz cumpleaños de nuevo a ustedes.